En un mundo donde la arrogancia y el ego se desbordan, donde las mentiras son moneda corriente y la violencia contra los inocentes se ve con frecuencia, ¿te has preguntado alguna vez qué piensa Dios de esto? En este emocionante viaje exploraremos 7 cosas que desagradan profundamente a Dios, según el libro de Proverbios 6, del 16 al 19. A través de ejemplos cotidianos, veremos cómo estas actitudes y acciones negativas afectan nuestro mundo actual y ponen en peligro nuestra comunión con Dios. Nos sumergiremos en situaciones que todos podemos entender y que nos hacen cuestionar nuestro entorno y valores. Pero, ¿hay esperanza en medio de todo esto? ¿Podemos encontrar soluciones que realmente funcionen y que estén en la Biblia? Únete a nosotros en este viaje de reflexión mientras descubrimos lo que significa ser agradable a los ojos de Dios. La respuesta es sorprendente y te mantendrá intrigado hasta el final de este video. No te lo puedes perder. Antes de continuar, quería recordarte que Jesús dijo en Marcos 16:15: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dicho esto, quiero pedirte que te suscribas, le des like y compartas con tus amigos y familiares. Necesitamos tu apoyo para llevar este mensaje a todos los rincones del mundo. Cuantos más seamos, más crecerá nuestra comunidad. Comencemos este viaje espiritual explorando la primera cosa que Dios aborrece: ojos altivos. La arrogancia, amigos, es un veneno que puede envenenar incluso las almas más nobles. Imaginen a alguien que constantemente se enorgullece de sus logros, menospreciando a los demás como si estuvieran por debajo de él o creyendo que solo él tiene la razón. Esta actitud puede llevar a la enemistad y la falta de empatía hacia los demás. La solución a esta arrogancia se encuentra en la humildad, un valor que la Biblia destaca en repetidas ocasiones. En Filipenses 2, del 3 al 4, dice textualmente: 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Se nos insta a no hacer nada por rivalidad ni por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí, la Biblia nos muestra que al practicar la humildad y considerar a los demás con amor y respeto, podemos superar la arrogancia y agradar a Dios. Pasemos ahora a la segunda cosa que Dios aborrece: la lengua mentirosa. En un mundo donde la honestidad es cada vez más escasa, las mentiras pueden corromper incluso las relaciones más cercanas. Imagina a una persona que, sin motivo alguno, finge estar enferma para evitar una reunión social a la que realmente no quiere asistir. Esta persona inventa síntomas y excusas para justificar su ausencia, cuando en realidad simplemente no tiene ganas de asistir. Este tipo de mentiras vanas y sin sentido son condenadas por la Biblia, que nos enseña que todo aquel que miente es hijo del diablo, porque Satanás es el padre de las mentiras. Juan 8:44. Debemos recordar que la verdad es un valor fundamental en la fe cristiana, y no debemos mentir bajo ninguna circunstancia. Por pequeña que sea la mentira, la solución a la lengua mentirosa se encuentra en la verdad. La Biblia nos dice en Efesios 4:25: Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí, Dios nos llama a ser veraces y a hablar con honestidad en nuestras interacciones con los demás. Continuemos con la tercera cosa que Dios aborrece: manos que derraman sangre inocente. Esto se refiere a la violencia injustificada y al derramamiento de sangre de personas inocentes. Visualicen a un criminal despiadado que, sin motivo alguno, comete un acto violento que resulta en la muerte de una persona inocente. La solución a este problema se encuentra en el mandamiento de Dios, de amar a tu prójimo como a ti mismo y no hacer daño. En Éxodo 20:13 encontramos el mandamiento: no matarás. Jesús también nos enseñó en Mateo 5, del 21 al 22, que no debemos cometer asesinato ni odiar en nuestros corazones. Al vivir en paz y armonía con nuestros semejantes, evitamos la violencia
y complacemos a Dios. Sigamos adelante con la cuarta cosa que Dios aborrece: corazón que maquina planes inicuos. Esto abarca la planificación de maldades o acciones maliciosas. Piensen en alguien que, en secreto, conspira para difamar a una persona, diseñando un plan para arruinar su reputación y causarle daño. La solución a este problema es mantener un corazón puro y buscar la justicia. En Proverbios 15:3 leemos: Los ojos del Señor están en todas partes, observando a los malos y a los buenos. Dios ve nuestros corazones y nuestras intenciones. En lugar de maquinar planes inicuos, debemos buscar la justicia y la rectitud en todo lo que hacemos. Continuaremos con la quinta cosa que Dios aborrece: pies que corren presurosos a hacer el mal. Esto hace referencia a aquellos que se apresuran a cometer actos maliciosos, sin pensar en las consecuencias. ¿Imaginas a alguien que, motivado por la ambición de ascender rápidamente en su trabajo, traiciona la confianza de un colega para obtener un ascenso, justificando su acción con el refrán mundano que dice: el fin justifica los medios? Sin embargo, en su búsqueda desenfrenada de éxito, no considera cómo afectará a esa persona ni las consecuencias espirituales de su traición. La solución a este problema es ejercer la paciencia y la moderación en nuestras acciones. En Proverbios 19:2 se nos advierte: no tener conocimiento no es bueno, y el que se apresura con los pies peca. En lugar de actuar impulsivamente y causar daño a otros, debemos saber esperar en Dios y considerar las consecuencias de nuestras acciones, recordando que el fin no siempre justifica los medios desde una perspectiva espiritual, y buscar el camino de la rectitud. Sigamos con la sexta cosa que Dios aborrece: testigo falso que esparce mentiras. Esto se refiere a dar testimonio falso en un juicio o difamar a otros con falsedades. Imagina una situación en la que alguien se ve obligado por su jefe a dar un testimonio falso en un juicio, mintiendo deliberadamente para incriminar a una persona inocente y así proteger los intereses de la empresa. La solución a este problema es mantenerse firme en la verdad y en la integridad, incluso en situaciones difíciles. La Biblia nos insta en Éxodo 23:1: no esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Aunque enfrentemos presiones para mentir o actuar de manera deshonesta, debemos seguir el camino de la honestidad y confiar en que Dios honrará nuestras acciones justas. Avancemos con la séptima cosa que Dios aborrece: el que siembra discordia entre hermanos. Esto se refiere a aquellos que promueven la división y la enemistad entre personas cercanas, incluso entre hermanos. Imaginen una situación en la que algunos hermanos de una congregación critican y difaman a otro miembro de la iglesia con el objetivo de obtener un puesto de liderazgo en el ministerio, sembrando discordia y desconfianza en la congregación o incluso entre hermanos de sangre. Lastimosamente, algunos hermanos mienten a su madre o padre para quedarse con la parte de la gerencia de su hermano, creando discordia y desconfianza en la familia. La solución a este problema se encuentra en amar y buscar la reconciliación con nuestros hermanos, tanto en la iglesia como en la vida cotidiana. En Primera de Juan 4:20, la Biblia nos dice: si alguien afirma, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este versículo nos recuerda la importancia de amar y respetar a nuestros hermanos en la fe, en lugar de sembrar discordia y división en la congregación. Hemos explorado las 7 cosas que Dios aborrece y hemos destacado soluciones basadas en la Biblia para cada una de ellas. Cada uno de estos principios nos guía hacia una vida de amor, honestidad, humildad y justicia que agrada a Dios y nos ayuda a vivir en paz con nuestros semejantes. Dios te bendiga.